Bueno, a continuación, para continuar vamos a tener al doctor Reinaldo Castillo. Él es médico egresado de la Universidad Central de Venezuela, hizo su posgrado en oftalmología en el Hospital Pérez Carreño, es retinólogo del Instituto Universitario de Barrasquer en Barcelona, España, y nos va a hablar sobre la prevención de la retinopatía en diabetes. Bueno, con ustedes el doctor Reinaldo. Dos cosas que aprendí en este momento que llegué. La primera, les voy a mostrar. Esta diapositiva siempre la presento cuando voy a hablar de retinopatía diabética. Y hoy aprendí que el primer enunciado ya pasó de moda. La Organización Mundial de la Salud hablaba de 370 millones de habitantes diabéticos para el 2030. Y hoy el doctor nos acaba de enseñar que, bueno, esa cifra ya es una realidad. La segunda cosa que aprendí hoy nos las dijo el doctor, que discúlpenme que no conozco los nombres, el doctor que está sentado aquí al lado del doctor anterior, que nos dijo que los médicos que tratábamos pacientes complicados con enfermedades avanzadas eran pacientes malos y mediocres. Pues bien, los retinólogos somos médicos malos y mediocres, porque la gran mayoría de nuestros pacientes son pacientes con enfermedades avanzadas y muy complicadas. Y esto tiene una razón, y ese es el mensaje que quiero dar. Nosotros somos médicos de referencia, a nosotros nos refieren los pacientes, los médicos generales, los internistas y los oftalmólogos generales. El problema es que los pacientes que nosotros vemos son pacientes con enfermedades avanzadas y con afectación avanzada de la visión, y en ese momento las posibilidades de mejorar la visión de estos pacientes es bastante poca, y esa no es la idea. Entonces, para hablar de retinopatía diabética, de prevención, realmente eso es un tema que le toca a ustedes. Yo lo poco que puedo hacer es hacerle un breve repaso de la retinopatía diabética y recordarles por qué tenemos que tenerla presente. Otros enunciados ya muy antiguos, o sea, el 90%, más del 90% de los diabéticos tipo 1 a los 20 años de evolución tienen retinopatía diabética. El 70% de estos diabéticos van a desarrollar retinopatía diabética proliferativa. En los Estados Unidos hay 65.000 nuevos casos de retinopatía diabética proliferativa al año. Ok, el United Kingdom Study, que ya lo han mencionado algunos expositores anteriormente, nos mostró que los diabéticos tipo 2, al momento del diagnóstico, casi el 40% tenían diagnóstico de retinopatía diabética. Ok, fíjense algo, y esto es una reflexión que siempre me hago. Hablamos de complicaciones crónicas. ¿Ok? Pero ¿qué es una complicación? Una complicación es una eventualidad, algo que puede suceder. Sin embargo, cuando hablamos de cifras de 90%, de 70%, en estos casos la eventualidad no es que suceda, la eventualidad es que no suceda la complicación. Lo excepcional es que el paciente no desarrolle retinopatía diabética. Y eso es algo que si nosotros lo asumimos, no es que nos estamos derrotando, sino que estamos conociendo a qué nos estamos enfrentando y les aseguro que lo vamos a enfrentar mejor. Pues bien, otro enunciado ya conocido, estamos hablando de una de las primeras causas de ceguera irreversible en el mundo, y esto debe tener razones, ¿no? La segunda, estamos hablando de la primera causa de pérdida de visión visual irreversible en edades productivas de la vida, o sea, en edades intermedias de la vida. El United Kingdom Study, el estudio de la diabetes mellitus del tratamiento de la diabetes mellitus y sus complicaciones, también nos mostró algo que ya han hablado acá. La hiperglicemia es fundamental en este proceso. La duración y la severidad de la hiperglicemia se relaciona con la aparición y con la progresión de la retinopatía diabética. Y estos estudios también nos mostraron que el control estricto de la diabetes, les estoy diciendo algo que ustedes saben mejor que yo, y ya lo explicaron, se relaciona con un retardo tanto en la aparición como en la progresión de estos signos. Y este efecto no solamente es a corto plazo, sino a largo plazo. También tenemos que la hipertensión sistémica está relacionada con esto. Cuando hablamos de la fisiopatología de la retinopatía diabética, pues se han hablado, siempre hablamos de cosas, de hipótesis, de mecanismos, y siempre son los mismos, desde que estudiamos medicina: el estrés oxidativo, la vía de los polioles, las proteínas glicosiladas. Está bien, sin embargo, hoy en día aún no está claro de qué manera, por lo menos claro de manera cierta, de qué manera estos mecanismos se relacionan con eventos que sí ocurren en la retina y que definitivamente sí guardan relación
con la clínica del paciente que tiene retinopatía diabética. ¿Cuáles son esos mecanismos? La activación de la proteinquinasa C y su relación con la neovascularización, en primer lugar. En segundo lugar, la leucostasis. En la retina del paciente hay migración de leucocitos y hay interacción de estos leucocitos con las células endoteliales. Y en tercer término, VEGF. VEGF, el factor de crecimiento endotelio vascular del tipo A en todas sus isoformas, es definitivamente la estrella de esta última década. ¿Por qué? Porque para los retinólogos ha sido un elemento fundamental para el manejo de los pacientes. Hoy en día contamos con dos drogas que quizás no son las drogas ideales, pero han sido de gran ayuda. Son anticuerpos contra VEGF, uno es un anticuerpo completo y el otro es una fracción de ese anticuerpo, que son bevacizumab y ranibizumab. Pues, ¿qué es VEGF? VEGF es una citoquina. Las citoquinas tienen una característica bien particular. Son sustancias que se producen localmente y que su efecto es local, es decir, sobre la célula que la sintetiza y sobre células vecinas. De allí que hablamos de un efecto autocrino, paracrino y yuxtacrino. El factor más importante en inducir la síntesis de VEGF es la hipoxia. Las células de la retina que sintetizan VEGF, pues casi todas, células del epitelio pigmentario de la retina, células endoteliales, pericitos, astrocitos, fibras de Müller, los leucocitos, que no son de la retina, pero son invitados de la retina. ¿Cuál es el efecto de VEGF? VEGF es un potente inductor de la permeabilidad vascular y VEGF estimula tanto in vitro como in vivo la proliferación y la diferenciación de las células endoteliales. Y estos son dos características fundamentales de la retina del diabético. En la etapa no proliferativa, el aumento de la permeabilidad vascular es el carácter fundamental. Y en la fase proliferativa, tanto el aumento de la permeabilidad como, por supuesto, la neovascularización de la retina. Vamos a hablar de la clínica. La forma más sencilla de hablar de la clínica de la retinopatía diabética es hablar de la clasificación. La clasificación de la retinopatía diabética, que es la misma que conocemos de hace 20 años, es una simplificación de la clasificación del ETDRS. El ETDRS fue el estudio que marcó la pauta para el diagnóstico y el tratamiento posterior de la retinopatía diabética. Él nos dejó una clasificación extraordinaria, clasificación pronóstica, pero era muy compleja para aplicarla desde el punto de vista clínico. En estos años se han hecho diferentes modificaciones de esa clasificación. La clasificación actual en este momento es muy sencilla, demasiado para mi gusto, y hablamos de no proliferativa y proliferativa. La no proliferativa, leve, moderada y severa. ¿Cuál es la leve? Sencillamente la presencia de microneurismas en la retina, más nada, sin ningún otro signo. ¿Cuál es la severa? La presencia de uno de estos tres factores, hemorragias intrarretinianas en un número mayor de 20 en los 4 cuadrantes, es decir, un número mayor de 20 en cada cuadrante. 2, la presencia de anomalías venosas. La más frecuente es el arrosariamiento venoso, es decir, venas en cuentas de collar. Sin embargo, aquí les traje un bucle venoso que no es lo más frecuente, pero es muy llamativo y es válido también para la clasificación. Y en tercer lugar, los IRMAs, las anomalías microvasculares intrarretinianas en por lo menos un cuadrante. El IRMA acá. La foto es en blanco y negro porque es la mejor forma de ver los IRMAs. Ahora bien, nos queda la retinopatía moderada, la no proliferativa moderada. Realmente es un amplio espectro, demasiado para mi gusto, entre la sola presencia de microneurismas y la presencia de uno de estos tres casos. Luego tenemos la retinopatía proliferativa. Fíjense una cosa, la proliferación, los neovasos de la retina. Los neovasos tienen ciertas características que son muy interesantes. Primero que todo, los neovasos son estructuras cuyo andamiaje o superficie sobre la cual crecen es la hialoides posterior, es decir, la membrana que recubre la base posterior del vitrio, o sea, el cuerpo posterior del vitrio. Por supuesto, el neovaso, la característica del neovaso va a depender del estatus del vitrio. Si el vitrio se desprende, lo cual es un proceso normal en cualquier persona, él se va a proyectar hacia la cavidad vítrea. Y por supuesto tiene más riesgo de romperse, de fibrosarse, etc. Fíjense una cosa, estos son neovasos epirretinianos, no sé si se logran ver bien desde allá. Pero fíjense otra cosa, el neovaso no es un componente netamente vascular, sino que también tiene un componente fibroso. Inclusive, a veces vemos más proliferación fibrosa que más proliferación vascular. Si ustedes ven acá,
este paciente acá, ven el componente vascular, pero ven acá una superficie grisácea. Eso es proliferación fibrosa. Bueno, este es otro paciente con una neovascularización del disco óptico. Fíjense que la proliferación es sobre el disco óptico y sobre la retina, o sea, no hay proyección hacia la cavidad vítrea. Otro paciente, fíjense esto, un polo posterior libre. Este paciente debe tener una visión bastante buena y sin embargo hay proliferaciones epirretinianas en la periferia de la retina. El mismo paciente, fíjense el polo posterior bastante libre y los vasos fugando a la angiografía. Fíjense este paciente, este de acá. Esto es una paciente que tiene una visión de 20-30. Es una visión bastante respetable, una visión con la cual te dan licencia para conducir, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos la angiografía, tiene un polo posterior bastante respetable, pero sin embargo, no sé si se logra ver en el video BIM. Si ustedes ven la superficie de la retina a este nivel, la retina luce más brillante, más iluminada. Cuando vemos a este nivel, la superficie luce menos iluminada. Eso sí se logra ver, no sé si se logra, pero en todo caso, el cuento es que aquí se está produciendo un fenómeno que se llama cierre capilar. Es decir, no hay perfusión de la retina, hay una extensa área de isquemia retiniana. Y este paciente muy bien puede debutar su primer síntoma con un glaucoma neovascular, que es uno de los episodios más temerarios que hay entre las complicaciones del paciente diabético. ¿Por qué traigo esto? Porque si nosotros esperamos a que este paciente, otra vez, a que este paciente me diga que ve mal, pues probablemente es poco lo que podamos hacer por él. Bueno, nuevamente este paciente, polo posterior más o menos respetado y un neovaso pequeño fugando en disco óptico. Ahora bien, fíjense en este caso, la hialoides posterior se desprendió y el neovaso se proyectó a cavidad vítrea. La foto se ve borrosa porque el foco de la cámara está a nivel del neovaso que está en una posición más anterior. El neovaso fugando en la angiografía. Fíjense en este caso, la hialoides posterior está parcialmente desprendida y se forma una especie de magma fibrótico entre el neovaso y la hialoides posterior. La hialoides no está totalmente desprendida y aquí es donde se generan las tracciones sobre la superficie de la retina y las posteriores complicaciones. Ok, las complicaciones ¿cuáles son? Bueno, todas las conocemos, ¿no? Las hemorragias vítreas, las hemorragias subhialoideas, es decir, en la interfaz entre la retina y la hialoides posterior, la ectopia macular o desplazamiento de la fobia, el desprendimiento traccional de la retina, el desprendimiento mixto. Estas tracciones rompen la retina, hay entrada de fluido intravítreo al espacio subretiniano y esto produce un desprendimiento muy complejo, de manejo quirúrgico muy complejo y pronóstico bastante malo, por cierto. Y el glaucoma neovascular. El glaucoma neovascular es un tipo de glaucoma que no responde a los tratamientos habituales. Tratar a este paciente es un evento casi heroico. Los resultados a veces son buenos, a veces son malos y sencillamente va el paciente a un ojo ciego y doloroso. Fíjense una hemorragia vítrea, pero fíjense en esta foto algo interesante. Esto es una hemorragia vítrea, pero hay algo interesante aquí. Probablemente quien originó esta hemorragia es un neovaso epirretiniano. Fíjense que aquí a este nivel hay una hemorragia subhialoidea. Probablemente la sangre discurrió hacia abajo, aquí se rompió la hialoides posterior y la sangre pasó a cavidad vítrea. Esto es una hemorragia vítrea completa, probablemente el paciente tiene visión de movimientos de mano. Este es un paciente con un neovaso epirretiniano y una hemorragia subhialoidea localizada y nuevamente un polo posterior bastante libre. Paciente que probablemente tiene una visión bastante aceptable. Este es un paciente con una hemorragia subhialoidea masiva en polo posterior y obviamente tendrá una visión de movimiento de manos, percepción de luz. Y esto pues uno de las situaciones más temibles y les digo, muy frecuente en la consulta y es lo que estamos hablando. Este es lo que se llama el desprendimiento mixto de la retina. Aquí hay un proceso fibrótico, nuevamente un magma entre neovasos y hialoides posterior, la retina se rompe, hay paso de fluido y hay un desprendimiento completo de la retina. Reparar esto es muy complejo, muy laborioso, lleno de complicaciones y muchas veces no logramos los resultados que queremos. El edema macular. Fíjense que empecé por las complicaciones de la retinopatía diabética proliferativa y eso es una razón sencilla. Desgraciadamente, en nuestro país y en los países subdesarrollados es la primera causa de ceguera. El ETDRS fue un estudio del siglo pasado.
hay que hablar ya del siglo pasado, ¿no? De hace 20 años, y el ETRS nos dijo que la panretinofotocoagulación láser prevenía las complicaciones de la retinopatía proliferativa. Perdón. Ok, prevenía las complicaciones de la retinopatía proliferativa. Los países desarrollados aplicaron campañas de diagnóstico y tratamiento adecuado a estos pacientes y sencillamente desplazaron esa causa como causa principal. Desgraciadamente nosotros seguimos todavía estancados en esto. Pues bien, para los países desarrollados esta es la primera causa de pérdida visual del paciente diabético. Y esto tiene una razón, su manejo es bastante complicado. La clasificación, para hablar de la clínica, nuevamente con la clasificación fundoscópica es muy sencilla, leve, moderada y severa. ¿Cuál es el leve? Pues bien, primero definamos el edema macular. El edema macular es un engrosamiento de la mácula por acumulación de fluidos u otros componentes plasmáticos. Estos son fotos que no son en estéreo, o sea que no podemos ver el engrosamiento, pero asumiendo que esto aquí está engrosado y la fobia está normal, estamos hablando de un edema macular de tipo leve. Si nosotros aquí igual, oye Dios mío, ya va, ajá, acá, asumamos que el engrosamiento está acá, la fobia está libre, un edema macular de tipo leve. O sea, el riesgo no es inminente de afectación del centro de la fobia. Vemos este caso, el engrosamiento está acá, muy cercano del centro de la fobia, hay una amenaza inminente de afectación del centro foveal, entonces hablamos de un edema macular de tipo moderado. Y en este caso, el engrosamiento está en el centro de la fobia y hablamos de edema macular de tipo severo. Ahora bien, esto es una foto un poco aparatosa. Un engrosamiento pequeño, sin exudados duros y en el centro de la fobia es un edema macular severo. ¿Ok? Esto es otra foto aparatosa. Aquí hay obviamente debe haber un franco engrosamiento de la retina y una extensa acumulación de exudados duros. Este otro caso, fíjense, quiero detenerme aquí y hacer dos comentarios. Uno, los exudados duros. Los exudados duros son malos, son de mal pronóstico. La presencia de exudados duros en la fobia es causa importante de disminución de la visión y es refractario al tratamiento. Y con esto hago una anotación. Hay muchos estudios que han relacionado la exudación de grasa en la retina con los niveles de grasa en sangre. Esto es otro elemento más o otra razón más para entender la importancia, ¿no?, del control de los lípidos en sangre. Este paciente en particular es algo bien interesante. Fíjense que la exudación no es solamente en polo posterior, sino que ustedes ven la periferia, las ramas vasculares están envueltas en los exudados duros. En mi experiencia personal, y hago la aclaratoria porque estamos hablando de medicina basada en la evidencia, ¿no? La experiencia personal ya es casi algo anecdótico hoy en día, pero en mi experiencia personal, estos pacientes que tienen esta exudación difusa son pacientes que por lo general no están controlados. Cuando uno los refiere al internista, son pacientes que tienen problemas en la función renal. Otra cosa, volviendo al exudado duro, pero me detengo en esta imagen. Esta imagen es una bendición de Dios desde los años 90. Esto es un estudio que es el tomógrafo óptico, ¿no? Para los que no lo conocen se los presento. La tomografía de coherencia óptica, un ejemplo, una comparación burda, es como una especie de ultrasonido, pero en vez de utilizar ondas acústicas, utiliza ondas ópticas, lo cual le da una resolución extraordinariamente mayor. Pues bien, con un estudio no invasivo, tenemos casi un estudio histológico in vivo de la retina del paciente. Esto es una retina normal, de hecho, es una fobia normal. Lo normal es que tenga una depresión central, fíjense la capa de fotorreceptores, el epitelio pigmentario de la retina, inclusive la hialoides posterior, parcialmente adherida a la fobia. El grosor normal, que también nos lo da la máquina, es alrededor de 150 micras. Pues bien, este es un paciente con un grosor normal, el paciente no tiene edema macular y sin embargo tiene este cúmulo hiperreflectivo que es una placa de grasa. ¿Por qué? Porque si yo logro tratar efectivamente, y digo lograr porque a veces no lo logramos, pero lograr tratar y resolver el edema macular, el agua se reabsorbe, pero las grandes moléculas con mucha dificultad lo hacen. Entonces, esto es mal pronóstico para el paciente. Hay otra clasificación del edema macular que es la clasificación angiográfica y definitivamente es la más importante de todas. Él la clasifica en focal y en difuso.
Focal, bueno, realmente las imágenes no tienen la calidad en video bien que uno desearía, pero la focal es cuando vemos los puntos por donde está fugando el colorante, que generalmente son microneurismas. Cuando vemos un edema de tipo difuso, realmente hay una fuga difusa del colorante a nivel de la retina. El tomógrafo óptico nos dio una información valiosísima. Nos mostró que habían pacientes con edema de tipo difuso que presentaban una hialoides posterior engrosada, retraída, parcialmente desprendida y traccionando la fovea. Pues bien, la disección quirúrgica de estas hialoides posterior producía una mejora en el edema. Entonces, de allí que hablamos. Este es otro caso, ya esto no es la hialoide, esto es una membrana epirretiniana. Esto es una condición que se presenta en muchas enfermedades, pero que tiene una asociación bien interesante con la retinopatía diabética. Pero en todo caso, ahora la clasificación se complicó. Ahora hablamos de focal, de difuso, pero con componente traccional y sin componente traccional. El tratamiento. Como les dije al principio, o sea, desde hace 20 años sabemos cuál es el tratamiento y es el láser. El láser, la panretinofotocoagulación láser. Es decir, es un tratamiento agresivo, estamos destruyendo la retina. ¿Pero para qué? Para que no produzca, la retina isquémica no produzca VEGF y conservar el centro, conservar la visión del paciente. ¿Qué es efectivo? Bueno, estamos hablando de un estudio multicéntrico de gran envergadura que nos dijo que sí, pero más importante, la historia nos dijo que sí es efectivo y eso nos lo demuestran los países desarrollados. Cuando hay complicaciones, el tratamiento es muy complicado. Láser, terapia antiangiogénica, los anticuerpos contra VEGF los inyectamos, los colocamos en cavidad vítrea. Esto es un procedimiento que se hace bajo visión microscópica, con anestesia, en condiciones de esterilidad y nos produce algo que no conseguíamos antes. Nos coloca al paciente en una posición mejor. De repente un paciente diabético que veía 20-200, lo ponemos a ver 20-100 y en 20-100 tratamos de estabilizar la visión y eso es una ganancia. ¿Cuál es el problema de los anticuerpos contra VEGF? Que tienen un efecto temporal. O sea, yo los coloco, van a actuar por un tiempo, pero la retina va a seguir produciendo VEGF. De ahí la importancia del control sistémico del paciente, de mejorar las condiciones sistémicas del paciente. La vitrectomía posterior. La vitrectomía posterior es el primer paso quirúrgico para una gran cantidad de técnicas quirúrgicas. Eso consiste en abordar la cavidad vítrea, eliminar el cuerpo vítreo y luego realizar las otras técnicas que sean necesarias. Por ejemplo, una hemorragia vítrea, nosotros eliminamos el vitrio, eliminamos la hemorragia vítrea, cauterizamos los vasos sangrantes y hacemos panendofotocoagulación peroperatoria. En los casos de glaucoma neovascular, como les dije, es casi heroico manejar este tipo de pacientes. Hay que hacer técnicas combinadas. En estos pacientes nosotros hacemos láser, terapia antiangiogénica. Si el paciente ya tiene hipertonía, colocamos implantes de drenaje, implantes valvulares para drenaje del humor acuoso y si no logramos nada, el paciente pierde la visión, que muchas veces pasa, y el ojo se convierte en un ojo ciego no doloroso, ciego doloroso, hacemos procedimientos ciclodestructivos, es decir, destruimos el cuerpo ciliar con láser o con frío. En cuanto al edema macular, el tratamiento, pues bien, si el edema es focal, el tratamiento es un láser focal, o sea, tratar de dirigirnos hacia los microneurismas que están produciendo la fuga. Si el tratamiento es difuso, si el edema es difuso sin componente traccional, la terapia antiangiogénica, un láser macular modificado y sencillamente esperamos respuesta. Y si el paciente presenta un componente traccional, la vitrectomía posterior y la disección de la membrana que está generando la tracción. Ya para terminar, esto es una pacientita que la traje a colación porque me llegó hace poco y esto es una paciente que me la refirieron, un internista, por cierto, hace 2 años. Era una muchacha diabético tipo 1, 26, 27 años, con una pérdida importante de la visión. La paciente veía 20/400 en ambos ojos, para que me entiendan. Esta es la E grande de la cartilla, pero a mitad de distancia. ¿Okay? Esa era su mejor visión. La paciente además tenía un fuerte proceso depresivo, obviamente, ¿no?
le planteo, oye, no una solución, sino una pelea, o sea, una pelea difícil. La paciente yo la referí a una psiquiatra y en estos 2 años la paciente ha estado en control con el internista, con la psiquiatra y conmigo. Este fue su ojo derecho. La paciente, obviamente, hay una pérdida completa del contorno foveal. Esto debe medir aproximadamente 700, 800 micras. Al mes del tratamiento, la paciente presentó una recuperación parcial de su contorno foveal, un grosor que probablemente va a andar alrededor de las 300 micras y su visión mejoró a 20/60. Claro, esto suena bonito. Estamos hablando que durante estos 2 años he tratado múltiples veces a esta paciente. Actualmente su visión, y se los digo porque la vi esta semana, hace unos días, su visión actual en el ojo derecho es de 20/200 y en el ojo izquierdo sigue siendo 20/60. Esta muchacha vive en Anaco, ella vino sola, pagó su taxi, se montó, le da fastidio hacer espera en la consulta, baja a Plaza Mayor, hace sus compras, hace su vida diaria, o sea, hace su vida diaria. Probablemente, si no lo hubiéramos tratado, si lo hubiéramos tratado posteriormente, probablemente esta muchacha ya fuera ciega. Y de hecho, lo que los norteamericanos hablan de ceguera legal, una visión peor de 20/200. El paciente ve, pero no puede hacer sus actividades fuera de su casa. Claro, como esta paciente, hay pacientes, oye, excelente. Tengo otro paciente que lo vi también hace 2 años, lo traté una vez y durante estos 2 años no ha mostrado ninguna recaída. Tiene una visión de 20/70 en un ojo y de 20/25 en el otro. Ese señor maneja, conduce y hace toda su vida normal. Y así como este paciente, hay otros pacientes que sencillamente no mejoran y pacientes que se quedan ciegos. ¿Cuál es el mensaje? Oye, prevención de la retinopatía diabética. Eso saben ustedes muchísimo más que yo. Pero yo les puedo decir algo. ¿Cómo prevenir la pérdida visual de la retinopatía diabética? Pues señores, sabiendo que esto es una realidad, sabiendo que esto se presenta, que el paciente no hay que referirlo cuando refiere alguna molestia en su visión, porque probablemente sea demasiado tarde. No esperar, como dicen en muchos esos pendones que aparecen en los hospitales, paciente diabético tal a los 10 años, diabético tal a los 5 años. No, señores, evaluar una retina no es fácil. Es más, yo a veces paso 40, 45 minutos viendo una retina y eso es duro para el paciente, y es duro para los que están esperando, viendo cada rama vascular, cada pedacito de la retina, buscando un IRMA, buscando un pequeño neovaso incipiente. ¿Por qué? Porque ese es el momento ideal para tratar el paciente y no como las fotografías que he mostrado durante esta exposición. Entonces, paciente que se le diagnostica la diabetes, paciente que debe empezar a revisarse su retina y hacer un registro de su historia, de su enfermedad en la retina. Esto es lo que no quisiéramos llegar y les aseguro que es muy frecuente en nuestra consulta de retina. Eso es todo. Gracias.